reunirnos, Señor, a adorarte y a darte lo que hay en nuestro corazón para ti, porque tú eres el centro, Señor, tú eres el que nos ha creado, Señor Dios, y a ti debemos todas las cosas, Señor Dios. Por eso te damos las gracias, Señor, porque sabemos que aquí estás tú en medio de nosotros. Eso dice tu palabra, Padre, que en medio de 2 o 3 que se reúnan, Señor, tú estás ahí. Sabemos que tú estás aquí, Dios del cielo, que en medio de nosotros, Señor, está tu presencia, Señor, que es valiosa, que es preciosa, Señor Dios, y que valoramos cada día de nuestra vida, Señor Dios. Abrimos, Señor, nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón en este tiempo, Padre, para ser enseñados por tu Espíritu, Señor, a través de la palabra. Señor Dios, sabemos que tú necesitas, Dios, trabajar en nuestro corazón día a día, porque de él mana la vida, Señor, y la vida eres tú mismo, Cristo. Y por eso te pedimos, Dios del cielo, que obres, Señor, y traigas vida a todo lo que haya en él que esté muerto, Señor Dios. Que traigas vida, Señor, a todas las áreas de nuestro corazón, Señor, que estén inactivas, Señor Dios, que estén huecas, Señor Dios, que estén sin que tú las llenes, Padre. Ve tú esos lugares, eso fondo y lo más recóndito de nuestro ser para que tú las llenes, Señor. Pedimos el espíritu de revelación, que es a través del Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro ser. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, anhelamos, Padre, que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor Dios, para poderte dar toda la gloria y la alabanza, Señor, y poder cumplir lo que tú has dicho de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y ponemos esta palabra delante de ti para que tú obres, Señor, en todo nuestro corazón, Señor Dios, y que a partir de ahí, Señor Dios, podamos empezar a ver un cambio, una transformación en nuestra vida, como lo hemos anhelado, Señor Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Empecemos por mirar qué es el corazón, y en uno de los significados del corazón dice que es el órgano principal del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo al ser humano. Es un órgano muscular hueco que funciona como una bomba aspirante e impelente que impulsa la sangre a través de las arterias para distribuirla por todo el cuerpo. Entonces aquí vemos cuán importante es el corazón para el ser humano, ¿no? Importante en nuestro ser. Lleva la sangre y que circula a todo el cuerpo. Y así espiritualmente también creo yo que el corazón, que lo que contiene él espiritualmente también alimenta todo nuestro sistema físico, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que no solamente el corazón es algo interno, sino que también se expresa en algo externo, porque el corazón tiene que ver con lo que yo expreso, con lo que pienso, con lo que hablo, y muchas veces también con las maneras de actuar y como yo soy. Del corazón proceden las emociones, buenas o malas. De ahí nace todo, de ahí nace absolutamente todo. Y hay una parte principal que yo estudiaba anoche en la palabra y dice que él es el asiento. Entonces veo que de ahí provienen todas las cosas de nuestro ser. Entonces al provenir de ahí todo, también proviene pues lo malo, pero también proviene todo lo que es del Señor. Entonces yo miraba en el diccionario Strong qué significa la palabra corazón, y la verdad habían muchas partes en la palabra donde se usa. El asiento del corazón es la descripción del lugar donde se encuentra algo. Entonces dice que según el diccionario Strong es declinar, armar una tienda para morar en un campamento, habitar, permanecer. Entonces imagínense que el corazón se hace como un campamento, como una casa. Entonces es tremendo porque en esa casa pueden haber cosas buenas o cosas malas. Para el Señor sabemos que no hay como términos medios, sino que para el Señor está lo bueno y lo malo. Y si sabemos que Él es el dueño de nuestro corazón, pues esa tienda, ese corazón, ese lugar de morada debe estar lleno de Cristo. Pero muchas veces en nosotros no se encuentra así. Muchas veces en nosotros todavía hay síntomas de amargura y de sentimientos o de actitudes que no provienen de Dios. Y ahí eso es lo que estamos haciendo en este tiempo de ayuno, que el Señor vaya profundo, donde el Señor nos ha hablado del corazón, porque es un tiempo donde tenemos que examinar aún más para saber qué hay y sacarlo. O sea, ya no hay, digamos, ya estamos
sumergidos y ese es el tiempo para hacerlo, y de aquí se van a desprender muchas áreas para nuestra vida también, buenas o malas, dependiendo de lo que haya aquí. Entonces también se mueve la voluntad, incluso el intelecto. Él es el centro de cualquier cosa. Ahí están los sentimientos, los estados de ánimo, los cuidados. También está el dar, el decidir, los deseos, los esfuerzos, el gozo, los juicios, el pensamiento y la sabiduría. En él habitan muchas cosas del alma, ¿no? Porque de aquí viene la voluntad. Entonces, o yo me inclino a hacer lo que el Padre nos ha enseñado y lo que hemos aprendido a hacer, lo bueno, o yo me inclino por hacer lo malo. Ahí viene mi voluntad. Es hacer o no la voluntad de Dios. Dice que también vienen los sentimientos y los estados de ánimo. O sea que cuando yo amanezco así como medio aburrida o estoy muy feliz, o esos estados de ánimo que a veces son bajos y altos, que no puede ser así porque un hijo de Dios dice que no puede ser de doble ánimo, pero de ahí también provienen. Entonces dice que de ahí depende todo. Nuestros deseos también vienen del corazón, los deseos de agradar a Dios, los deseos de aprender a hacer algo para Él, los deseos de desarrollar los talentos para ponerlos en obra, también vienen de ahí, de la parte del corazón. Pero también dice que vienen los juicios, o sea que cuando juzgamos a una persona también viene directo desde el corazón. Entonces, sea para bien o sea para mal, igual afecta, porque dice que viene, es el centro, es como el motor de todo. Es impresionante. Dice que vienen los pensamientos, que de ahí vienen los pensamientos. Por eso cada vez que vienen cosas malas hacia nuestra mente, debemos examinarla inmediatamente, como contrarrestarla con una palabra verdadera, con una palabra veraz, con algo, llenarnos de Dios, de lo que dice su palabra, de lo que nos han enseñado, del depósito de Cristo que hay en nuestro interior. Porque si no hay depósito de Cristo en nuestro interior, pues no podemos contrarrestar esos pensamientos que puedan venir hacia nuestra mente que sean malos. En el diccionario Strong había como estados del corazón. Dice que del corazón proviene el adulterio, la duda, la lujuria, el mal, la meditación, el odio, el orgullo, la rebelión, el temor, las cosas malas. Pero también del corazón proviene el amor, el deseo, la felicidad, la obediencia, la razón, y de ahí provienen, todas estas cosas provienen desde el corazón. Las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Entonces, hay cosas pequeñas que pueden haber acumuladas ahí en nuestro corazón, pero que pueden destruir todo lo que Dios ha depositado en él. Entonces, es tiempo de sacar aquellas pequeñas cosas que aún hay ahí para que no sean el motivo de contaminar todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, miramos Mateo 12:34. Dice, decidan. Entonces el Señor en este tiempo nos está hablando es de decidir. Si nuestro árbol, el árbol de nuestro corazón es bueno y el fruto es bueno. O si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces, si yo tengo cosas buenas puedo sembrar y cosas buenas voy a dar. Y frutos buenos voy a dar de Dios a los demás. Pero si en mi ser hay frutos malos, pues frutos malos voy a también a cegar en las demás personas. Entonces es un tiempo de decidir, porque ya no puede haber mezcla entre ese fruto, en que tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Es un tiempo en el cual yo pienso que Dios nos está exigiendo más para dar los frutos, pero que vienen de parte del corazón de Dios. Dice el 34, partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Es tremendo, porque el Señor ahí da como una exhortación bien fuerte al pueblo y a los que le hablaban en ese entonces, pero también a nosotros hoy que leemos la palabra y dice partida de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Entonces, ¿cómo podemos hablar cosas buenas en nuestro corazón? Y a lo que se refiere bueno es algo que se le conoce de un valor positivo, algo que es útil, provechoso, algo que es agradable, que es sano. Entonces, ¿cómo podemos ser malos pero dar cosas provechosas? Es algo contrario, algo irreal, que va como en contra del diseño de lo que es Dios. ¿Cómo podemos decir que somos malos pero dar cosas agradables y sanas? Es irreverente porque es algo que no puede ser. Nosotros debemos estar sanos, ser provechosos, útiles, saludables, para poder dar de lo bueno que tenemos de Dios. Lo que uno dice muestra de lo que hay en nuestro corazón. Y eso me llevaba a recordar también cuando estudiamos el proyecto de transformación cultural, al hablar. Y aquí en esta área del corazón se desprenden muchas cosas, porque entre ellas está el hablar, porque dice que si hablamos lo bueno,
que somos de lo bueno que hablamos, dice aquí. Entonces, si somos de lo bueno que hablamos, y hablar no es un acto inocente porque se nos ha enseñado y hemos aprendido que lo que hablamos tiene una consecuencia, porque en nuestro ser está depositado el creador de todas las cosas, el que creó el universo con la palabra. Y si está depositado en nosotros, nosotros somos tan responsables de lo que hablamos. Entonces, si de lo bueno de nuestro corazón eso muestra que somos, es tremendo, porque lo que tenemos que hacer es hablar lo que es provechoso y agradable delante de Dios, lo que es sano y saludable para los demás. Pero a veces nos dedicamos a hablar más de las circunstancias y de lo que vivimos que realmente de lo que nos pasa al diario vivir, que realmente de las cosas buenas. Y yo pienso que es más lo bueno, pero hemos estado como lisiados en esa manera de hablar, que es la que tenemos que cambiar tanto y en la que tenemos que insistir oportunamente en sacarlo desde la raíz de nuestro corazón, esa manera mala de expresarnos y de hablar, para poder hablar realmente las cosas valiosas que Dios ha hecho en nuestro ser y en nuestro interior. Dice que el que es bueno en su corazón habla de lo que tiene allí. Entonces, si hablamos de lo que tenemos allí de Dios, vamos a edificar mucho. Pero si hablamos de lo malo y de lo que vemos y de lo que nos sucede, entonces vamos a edificar cosas malas. De hecho, no vamos a edificar, vamos a destruir. Dice de igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene. Entonces, si tenemos persona mala, nunca va a poder decir cosas buenas. Pero un ser que habla lo bueno delante de Dios, que hace lo bueno y que habla lo bueno, va a poder dar de lo que tiene de Dios. Amén. Dice que en otra versión dice que la abundancia del corazón habla la boca, y la abundancia es algo en cantidad. O sea que si de la abundancia de nuestro corazón, o sea, de la gran cantidad que nosotros tenemos de Cristo, de eso hablamos, pues de que nos hemos llenado. Si realmente lo que hablamos está lleno de Cristo, pero vemos que a veces no es así. Y yo me examinaba mucho en esa parte y decía, Señor, es tremendo, porque la palabra siempre nos va a pesar. Eso me llevaba a reflexionar de que me he llenado, y también como que recapacitaba mucho en la manera de hablar. A veces hablamos mucho de las circunstancias, del afán sobre todo, como el cansancio y el estrés que se vive a diario, de saber que se tiene que ser responsable con lo que Dios nos dio, pero que de eso no se puede hablar todo el tiempo, sino que lo que debemos hablar es lo que no vemos en Dios y lo que esperamos ver que Él nos ha hablado. Y de esa manera vamos a poder ser edificados nosotros mismos, y yo pienso que de esa manera también nuestro corazón se va a retroalimentar de eso bueno que estamos diciendo, porque yo pienso que las palabras retroalimentan también nuestro espíritu, nuestro corazón. Y si el corazón es retroalimentado con lo bueno que decimos, pues vamos a crecer y vamos a crecer en madurez, a crecer en estatura de Cristo, y vamos a cumplir cada día lo que nos enseña la Escritura en cuanto a nuestra manera de hablar. Entonces yo escudriñaba en el corazón, y dice que es el lugar donde habita algo. Por eso el Señor pide que lo guardemos, porque fácilmente allí quedan las cosas buenas y las cosas malas. Entonces dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, si dice que sobre toda cosa guardada debemos guardarlo, es porque él fácilmente se puede contaminar. Si no fuera tan susceptible a contaminarse, el Señor no nos pediría que lo guardásemos tanto. Además, porque dice que si de él mana la vida, él mismo es la vida. Y si de ahí mana la vida que también nosotros impartimos a otro, entonces debemos cuidar que nuestro corazón no se contamine aún con nuestras mismas palabras, con nuestras mismas actitudes, con nuestra misma manera de pensar. Y ahí está el cuidado que cada uno debemos tener en cubrir y guardar nuestro corazón. En él no puede haber muerte, porque dice que él mana la vida, y si tenemos a Cristo y él es la vida, pues no puede haber muerte. No pueden haber cosas malas en nuestro corazón, no pueden haber cosas contrarias a la que Dios, a lo que Dios es, porque él es la vida y en él no hay sentimientos de mal. Dice que el corazón simboliza como una parte del ser humano, el cual es la fuente de todo lo que él hace. Cuando salen las cosas malas del corazón, podemos perder el enfoque de lo que realmente el Señor quiere que hagamos con nuestro corazón. Entonces vemos que cuando hacemos algo que desagrada al corazón de Dios y hacemos lo malo, perdemos el enfoque. Y debe ser así, porque el corazón no puede hacer lo bueno y lo malo. Obedece a una cosa, obedece a la otra. Miremos Marcos 7:21. Quiero leerlo en estas dos versiones, que es una palabra de Dios para todos y la de la Reina Valera. Dice, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos,
la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esta maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Entonces, aquí habla de la mente, pero cuando yo miraba el significado en la Strong, como ya se los mencioné, también lo relaciona con el corazón. De hecho, si miramos la Reina Valera, dice que porque en la 21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen, y salen todas estas cosas. O sea que dentro de nuestro corazón se salen todas estas cosas que antes las hacíamos, que era la inmoralidad sexual, robar, asesinar, adulterar, codiciar, envidiar. Pero si vemos, muchos de los hijos de Dios aún cargan con pequeñas de estas cosas. Si vemos esta palabra de Marcos 7:21, aún como hijos de Dios debemos trabajar que nada de estas cosas de aquí se cuelen, porque estas son las pequeñas zorras que pueden dañar el viñedo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Porque ya no adulteramos, no matamos, no robamos, pero si a veces codiciamos, porque si a veces en vez de mirar, ay, tan rico que el hermano tiene esa manera de expresar el don de la palabra, puede decir, pero si lo miramos no con una buena intención, sino miramos con una intención de codicia, uy, yo por qué no tengo eso que tiene él, porque muchas veces no se expresa, pero las actitudes demuestran que una persona quiere como que le tiene envidia a esa otra persona. Entonces ahí ya habrían dos cosas que tendríamos que mirar. Dice que la necedad. Hace un tiempo, bueno, hace unos meses el Señor me habló acerca de la necedad. Y si la necedad proviene del corazón, es necesario que cada uno de nosotros la saquemos. Porque la necedad no es buena. Dice que es maldad y que proviene desde el fondo de nuestro corazón, entonces hay que sacarla. La envidia, el querer ocupar o el querer ser como el otro. Y en sí esta parte es como la llenura de Cristo, porque realmente el que tiene la llenura de Dios, en vez de tener estos frutos que son malos, tiene los frutos del Espíritu que son los buenos, y de esos son los que nos debemos llenar. Pero aún hay pequeñas zorritas, pequeñas, que nos tenemos que limpiar para poder ser llenos de los frutos del Espíritu de Dios. Porque no podemos seguir con esas cosas malas que provienen desde nuestro interior. Y les quiero compartir acerca de la necedad, porque Dios me lo hablaba y era acerca de la alimentación y la comida. Como muchos de ustedes saben, yo me enfermé del hígado, me dieron cálculos en el hígado y pues estuve muy mal, interna en la clínica alrededor de 20-21 días. Y en ese momento yo lo único que hice fue como confiar en que pues mi vida estaba bajo el gobierno de Dios. Y aunque fue un tiempo difícil, el que viví se volvió a repetir por la necedad en el área de mi alimentación. A veces nos ofrecen cosas que nosotros sabemos que no, un caso me ofreció mi papá algo que yo no debía comer, que yo sabía que era malo para mi cuerpo, pero en ese momento yo me dejé llevar por la comida y le recibí. Y al otro día me levanté y me ha dado el mismo dolor que me dio el día que me hospitalizaron. Y cuando hablo con mi pastora, ella me dice, hermana, es que es necedad, que debía cuidarme en mi alimentación. Entonces aquí el Señor me habló mucho de la necedad, porque no porque yo comiera muchas grasas, pero si yo me descuido a veces, vienen esas pequeñas zorras. Y vino esa pequeña zorra que se llama la necedad. Y después el pastor, cuando oró por mí, me ministró y me dijo, el Señor lo que me habló en su momento fue necedad. Y la verdad es porque uno no cierra la boca. Porque si, no, esto puedo comer. Y no es que, y es que se debe hacer la voluntad de no hacerlo para cuidar mi organismo, porque sé que debo hacerlo porque tengo una historial clínico que soy delicada en mi estómago y necesito cuidarme. Porque sé que si no estoy bien físicamente o saludablemente, pues no puedo poder estar bien para poder cuidar de mis hijos.
y también para poder desarrollar el propósito que Dios me encomendó. Entonces vino esa pequeña zorra y se entró muy sutilmente y fue por la comida. Entonces tenemos que estar muy apercibidos en esas áreas también de nosotros, porque muchas veces no solamente se nos cuela la necedad, se nos puede colar también la envidia hacia el otro, y es algo tan sutil. Voy a aportar algo ahí. Ayer precisamente hablábamos sobre la envidia, ¿no? Y sacábamos muchos, o sea, sacamos muchos parámetros que trae la envidia. Uno de esos enferma mucho el corazón, ¿no? Decíamos que la envidia roba. Que la envidia roba, la envidia quita los anhelos hace perder los anhelos de otra persona. Y ahorita tú hablas de la necedad y vemos que naturalmente el corazón pues se viene a contaminar de, de- de un mal alimento, ¿no? De una mala alimentación y falta de ejercicio, falta de un buen control y de una vida sana. Y si lo llevamos hacia la necedad, que también es podemos decirle un alimento que contamina, así como la envidia, ¿cierto? Entonces, hay una versión donde dice que no dice necio, sino dice terco, y vemos cómo el corazón muchas veces se cierra a la verdad. O sea, la necedad hace que nuestro corazón se cierre a recibir la verdad. Sabemos que la verdad es el Señor y nuestro corazón si se cierra a esa palabra. Ayer hablamos que las palabras del Señor están grabadas en nuestro corazón, ¿sí? Y lo que pasa es que se han tapado y se han cauterizado por todas estas enfermedades que hemos permitido que entren, ¿no? La envidia, la soberbia, la necedad, la rebeldía, todo esto lo hemos permitido y es lo que ha tapado que en realidad las tablas de sus mandamientos, de su ley, florezcan, que es de lo que tenemos que tenerlo lleno. Entonces, o sea, es tremendo porque lo estamos llevando a la salud. Mire cómo la necedad hizo que se manifestara algo en lo natural. Normalmente vemos cómo esas acciones ocasionan que nuestro cuerpo también sufra. Y no directamente, mire que no directamente estaba sufriendo el corazón, pero somos un cuerpo y todos nuestros órganos de una u otra manera están conectados entre sí. Pero por permitir la necedad a nuestro corazón, afectó, en este caso, pues su hígado. A otros les puede afectar la cabeza, a otros puede afectarles un riñón, pero en realidad somos un cuerpo y estamos conectados. Y si nuestro corazón está mal, todo nuestro cuerpo funciona mal. Y yo creo que yo lo veo así en el cuerpo de Cristo. Sí, sí, y eso es lo que el Señor nos pide. O sea, si hay una persona que está mal, pues todos tenemos que dolernos por esa persona. Así es. Entonces de ahí vienen muchas cosas. Dice que el corazón está al asiento de la voluntad. Entonces es mi voluntad querer sacar la necedad y decir, voy a cuidarme en esta área de mi vida para que esto no vuelva a dañar mi órgano vital, que es el hígado, pero también mi órgano vital, que es el corazón. ¿Sí? El corazón, siendo un órgano tan vital, debemos cuidarlo mucho. Por eso Dios pide que lo guardemos tanto. El Señor pide que lo guardemos tanto. Entonces, necesitamos identificar cada uno de nosotros cómo está nuestro corazón. ¿Qué cosas de estas que hay aquí están aún nosotros sin saber que puede haber ahí? Y también lo relaciono con lo que la hermana Natalia hablaba esta semana en la enseñanza. Y ella decía que tuvo como una experiencia, no recuerdo bien si fue un sueño que dijo, donde ella decía que el pastor Norberto había entrado con el Señor y había empezado a escudriñar las cámaras de su mente. Y él empezó a mostrar recámaras de ella que estaban sucias y que tenía que limpiar. Y yo pienso que es esto mismo. Yo pienso que aquí es que es un tiempo donde debemos identificar qué moradas,
qué parte de esa morada de nuestro corazón está sucia, está llena de maldad con algunos de estos frutos. Aún dice aquí, en esta versión dice los insultos. Y ya no decimos malas palabras, groserías ni vulgaridades, pero muchas veces le hablamos mal a otro. Y yo pienso que esto también tiene que tener en cuenta eso. Muchas veces nuestra manera de responder no es la adecuada. ¿Y de dónde viene el fondo de nuestro corazón? Porque lo que hablamos, hablar no es un acto inocente. Y yo pienso que es tiempo también de medirnos con esa parte de las palabras, y esto me habla mucho a mí porque a veces contestamos como ese viejo hombre que contestaba como que, me dijeron así, entonces yo respondo así. Y entonces, ¿dónde está el depósito de Cristo en nosotros que nos enseñó a hablar diferente? Si dice la palabra que aún a Pedro lo reconocieron porque su manera de hablar fue diferente. O sea, él hablaba como Cristo. Entonces, a veces a mí me llevaba esta palabra, estudiándola y escuchando lo que han hablado los hermanos, me ha llevado mucho a reflexionar en esas partes y esas actitudes propias que no están llenas de Cristo, donde no hay luz y no hay oscuridad. Porque entonces decimos que la maledicencia, pero si contestamos mal, ¿no es también maldecir? ¿No es también ser mal hablados? Si contestamos de una manera soez o grotesca, ¿no estamos también, no tenemos también un área ahí que sanar en nuestro corazón? Porque veníamos acostumbrados y veníamos lisiados de que como nos hacían, hacíamos. Pero es que un hijo de Dios ya no responde así. La palabra de Dios nos enseña a perdonar 70 veces 7 y nos enseña también a poner la otra mejilla. Entonces esto me hablaba mucho y quebraba mucho mi corazón en ocasiones con personas, aún con mi propia familia, tal vez con mi esposo también, con mi hija, en la manera de hablar y de responder. Entonces, lo primero es mirar el entorno, la casa, porque como soy en mi casa, soy en la iglesia. Y de eso mismo traigo y de eso mismo doy. Pero resulta ser de que no puedo seguir dando esos frutos que, que vengo acostumbrada a hacer, sino que debo empezar a mostrar realmente a Cristo. Dice que el corazón es el asiento de actitudes y emociones. También está la inteligencia, según lo que dice la palabra. Entonces, si son las actitudes, pues ahí tenemos mucho también en qué profundizar. Y es muy bueno que esté pasando esto, porque el día de ayer, antier, cuando hablábamos sobre David, una de las cualidades era esta. O sea, que un corazón conforme al de Dios es un corazón que reconoce sus errores y que se arrepiente, que no solamente le pide perdón a Dios por el mal que ha hecho, sino que en realidad se arrepiente, que es un corazón que aborrece y que rechaza el pecado. Entonces, esto que estamos hablando en este momento, el Señor me deja ver eso, me deja ver que estamos poniendo delante de Él y estamos exponiendo ese corazón, ¿no? Reconociendo que estamos hablando mal, que estamos pensando mal, que aún nuestras actitudes no son las correctas. Creo que esto es muy interesante porque el Señor lo está viendo en este momento. Y es de la manera que el Señor puede obrar y limpiar nuestro corazón. David se rendía ante Él y le confesaba: Señor, estoy mal. Tengo esto, tengo ira, tengo rebeldía, Señor, líbrame de mi rebeldía, líbrame de mis iniquidades. Y él se rendía y reconocía con ese fervor delante de Dios, y eso le agradaba al Señor. Que no era solamente: Señor, perdóname y ya pasó, sino en realidad, porque yo creo que es de la única manera que puede venir y obrar en nuestro corazón. Entonces yo creo que esta palabra es muy importante, porque la idea es esta: que nos sentemos, como dice mi esposa, y digamos: bueno, Señor, estoy reconociendo que estoy contestando mal, que mis pensamientos no son los tuyos, que aún mis actitudes no son las de una hija de Dios, las de un hijo de Dios.
Y yo creo que eso se comienza por allí, de sentarnos y comenzar a escudriñar nosotros mismos. Y si no vemos más allá de lo que podemos ver, pues, Señor, escudriñalo tú y muéstrame. Yo creo que ese es el principio de todo, ¿no? Y que yo pienso que esta parte lo que trae es más luz, porque realmente si no empezamos por confesar lo que somos, o sea, ¿de qué nos sirve vivir una apariencia si nuestro corazón sigue siendo malo y perverso y a la final vamos a ser abortados porque no vamos a poder llegar a conquistar como el propósito y el diseño de Dios para nosotros? Entonces yo pienso que esto lo que trae aún es más luz a nuestras vidas. Dice, hay un versículo que me gusta mucho porque dice que en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que le temen al Señor. Me gusta esta segunda parte, dice, el que aún no jurando en perjuicio suyo, en perjuicio propio, no cambia. Eso quiere decir que aún cuando otros tengan malas actitudes con nosotros no cambia. Y cuesta, porque eso se llama morir. A veces la gente tiene actitudes con uno que uno dice, pero ¿por qué me hace esto si yo he sido bueno? O a veces escucho uno hablar a ciertas personas que uno dice, pero ¿por qué si nosotros no hemos sembrado eso? Y hay veces las palabras de otros duelen, pero ahí está donde nosotros no debemos dejar dañar y contaminar nuestro corazón, porque dice la palabra en el Salmo que dice que ni aún por perjuicio propio, o sea, por lo que hagan otros, cambia, no varía. Ese es el corazón de Dios, porque aún nosotros siendo hijos y, y también todavía teniendo como esas características de necedad, de hablar mal, de tener actitudes también malas, Dios no cambia con nosotros. Ahora, como nosotros siendo hijos, vamos a también a cambiar con aquellos que han tenido también esas actitudes con nosotros, ¿no? Dice que el corazón es el receptor de Dios. Aquí recibimos la palabra y es lo que decía Eliseo, la palabra está escrita aquí en nuestro corazón. Y si ella está escrita ahí, muchas cosas malas las han tapado, la ha camuflado. Pero es tiempo de que estas pequeñas cosas y estas zorras que estamos sacando en este tiempo de ayuno se muestren para que la palabra de Dios se avive desde el fondo de nuestro corazón y pueda reflejarla en nosotros lo que somos. Algo que muestra eso es que el corazón es como un cofre que lleno de malas cosas puede ser letal para sí mismo. ¿Sí? Eso es básicamente una parte de lo que el Señor expresa ahí, con lo que Jane está diciendo del corazón. Es tan tremendo porque hay que analizar eso, porque todas las cosas malas que haya en ese cofre que es el corazón pueden llevarlo a la muerte sistemáticamente. Por ejemplo, por rencor, el corazón se llena de motivos. La forma también de contestar, lo que decías ahorita, lleva también a contiendas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy vemos que aún dentro de las mismas familias, por una palabra que le dijo al otro, ya se arma una contienda. Entonces, eso que muchas veces, por ejemplo, vemos que si en lugares que no son, digamos, cristianos, llegan a la muerte porque me dijo no sé qué y bueno, sí, las riñas familiares que llaman. Y en los cristianos se llegan a divisiones y a fracturas. Entonces es algo que hay que analizar también. Otra parte dice que el corazón, que ahí en el corazón también se escucha la voz de Dios. Y la relaciono con el versículo de Hebreos 3:15, cuando se dice, si oís
oí su voz, no enderezcáis vuestros corazones, como en la provocación. O sea que ahí se puede oír la voz de Dios, pero a veces la oímos y lo que hacemos es endurecernos. Y a veces es tan sutil porque a veces la oímos a través de vasos, pero no recibimos, porque el vaso no tiene un super talento desarrollado, porque el vaso no tiene el título de pastor o de profeta. Entonces esto es algo en lo cual también debemos examinarnos, porque la voz de Dios puede también venir del fondo del corazón de una persona, pero no podemos endurecernos a lo que esa persona pueda estarnos hablando de parte de Dios. Es decir, yo hoy estoy impartiendo la palabra, pero si alguno que me escuche no la está recibiendo, puede estar endureciendo el corazón. Y el Señor dice que no lo podemos endurecer. Entonces no debemos mirar el vaso, sino debemos mirar que Dios nos está hablando a través del corazón de la persona. Entonces es importante que aprendamos también a discernir esa área, esa parte del corazón, donde también debemos tener mucha sabiduría para saber que realmente Dios es el que nos está hablando a través de una persona o aún a nosotros mismos. Sí, porque Dios puede hablar a nuestro corazón. También debemos pesar las cosas de nuestro corazón, no dudar. Cuando viene de Dios, viene de Dios. Y el Señor la va a confirmar a través de cualquier otra persona que esté alrededor de nosotros. Y soltarla. Porque ahí también la voz de Dios edifica. La voz de Dios creó todo lo que existe. Entonces, ¿cuántas cosas no podemos hacer nosotros como hijos al soltar la voz de Dios para edificar a otros? Vayamos a Marcos 11, 23 y 24. Jesús les contestó: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así será. Esta es palabra de Dios para todos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a el mar, y no duraré en su corazón, sino creyere que está hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Primero de esta versión textual, dice: de cierto os digo que cualquiera que diga en este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Amén. Entonces aquí vemos que el creer está también en nuestro corazón. Dice que el que cree, el que no duda en el corazón, sino que cree. Entonces el creer está desde nuestro corazón. Y ese creer debemos afianzarlo cada día más, porque dice la palabra y nos enseña aquí que si le decimos a esa montaña, quítate y échate al mar, pero muchas veces no tenemos el poder para hacerlo, es porque desde el fondo de nuestro corazón no estamos creyendo con que eso pueda ocurrir. Entonces ahí estamos dudando, y la duda desagrada al corazón de Dios. Entonces ahí no estaríamos agradándolo y por tanto no podríamos ver efectivo lo que anhelamos. Perdón, incluso y allí en el 24, en el que sigue, dice: por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. O sea que nuestras oraciones muchas veces no son efectivas porque simplemente no las estamos haciendo del corazón. Entonces, de nada nos sirve sentarnos a orar 3, 4 horas, interceder, si nuestro corazón no se está creyendo lo que estamos hablando. Por eso muchas veces no hay efectividad en la oración o en la intercesión. Y lo primero que decimos es: Señor, ¿pero qué pasa? Si te estoy orando,
No, lo que el Señor quiere es que creamos primero lo que estamos declarando. Entonces, si queremos que cambie esta ciudad, si queremos que cambie esta nación, y sí estamos orando, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? Si en realidad lo tenemos que hacer es dentro de nuestro corazón. Y eso lo vemos en los Salmos. Cuando David oraba al Señor, él lo hacía de su corazón. O sea, uno lee ese Salmo y decía, "Uy, Señor", David estaba, se nota cuando en realidad lo está haciendo de verdad y lo está haciendo. Y mire que el Señor le respondía. Así es. Entonces, esta palabra aquí nos enseña mucho que desde el corazón es donde siempre debemos creerle a Dios. Y aquí en esta área habla acerca del creer en cuando oramos. Entonces, ahí lo que Eliseo dice, cuando no oramos creyendo, pues simplemente las cosas no suceden. Son palabras más, es palabrería, pero realmente no es algo provechoso ni algo sano como lo hablaba anteriormente, porque no se va a cumplir lo que se está aún hablando con la propia boca, porque no viene desde el corazón. Entonces aquí la palabra nos enseña en el no dudar, sino en el creer y saber que el creer también viene desde el corazón. Y el creer también viene del corazón. O sea, el creer, si viene desde el fondo del corazón, eso quiere decir que el creer también puede ser para otras personas. Eso quiere decir que yo creo que tú no me fallarás, pero viene desde el corazón, que mi corazón tenga la certeza de que tú no me fallarás. Pero si yo dudo en una persona, eso quiere decir que lo que yo tengo es desconfianza. O sea, que mi corazón no tiene fe en ti ni cree en ti, sino que tiene desconfianza hacia esa persona. Y muchas veces no solo desconfianza, sino que tal vez eso también esté en mí. O sea, si yo le estoy diciendo a mi hermano, no me falles, es porque en mi corazón hay temor de que Me yo voy a falla. fallar. Entonces me falta certeza y me falta veracidad. ¿Qué es lo que sucede allí? Porque lo hemos hablado toda esta semana, de la abundancia de corazón habla la boca, de lo que tenemos, de lo que amo. Entonces, si yo vivo con esa desconfianza de que mi hermano me... No, sí, de pronto hubo una situación donde me ocurrió y me fallaron y me hirieron, pero entonces no he superado esto. Hay que examinarnos si en realidad hay una herida o hay una falencia en mí que esté ocasionando de que yo tenga ese temor de que mi hermano me va a fallar, de que mi esposa me va a fallar, de que, sí, de que van a ser, de que esa lealtad o esa fidelidad que estoy esperando no llegue. Y eso ocasiona de que pase, Exactamente. de que pase, De porque que yo lo estoy suceda. declarando, o sea, yo estoy diciendo y sucede. Entonces, eso es también en la manera de hablar, la manera que estamos pensando. O sea, mire que va mucho más allá de todo esto que hemos estado hablando estos días, nos lleva cada día a profundizar más. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Sí, claro, algo está pasando en nuestro corazón. Claro que sí. Lo que yo hablaba es que o sea, el corazón desprende muchas áreas de nuestro interior. De ahí provienen muchas cosas. Y la verdad, esta es otra área de que digamos en la cual yo debo crecer, porque a veces oímos a personas que nos menguan esta parte del creer en los demás. Vemos actitudes en personas que uno dice, Señor, más bien me detengo. Y puede pasar también en otros, que vean actitudes que se detengan a creer que esa persona puede ser lo que dice mi esposo, fiel, verdadero, genuino. Pero resulta ser de que nosotros no podemos seguir pensando de esa manera y Dios lo que quiere es que creamos de corazón y la primer confianza en la cual debemos estar puestas en Cristo. Porque al creer en Cristo sabemos que Él no nos va a fallar. Pero también tengo la certeza de que si creemos en Cristo y sabemos que Él no nos va a fallar, pues Él mismo nos mostrará y nos dará el discernimiento para mirar con esta persona no puedo contar o puedo contar, porque el Espíritu de Dios es el que escudriña y muestra todas las cosas. Entonces, si el Espíritu de Dios nos ha dado confianza en alguien, porque a veces dudamos, y a mí me pasa,
Dios me ha dado la certeza y la confianza en alguien, pero yo a veces dudo mucho en realmente si puedo abrir el corazón o hablar o expresarme abiertamente con esa persona porque he puesto como una barrera. Cuando el Señor ya me ha mostrado que esa persona es verdadera y es genuina. Entonces esta parte nos habla mucho del creer, no solamente en lo que creemos en Dios y en lo que creemos confesar, sino también como en la manera en que creemos hacia las personas y aún hacia lo que anhelamos también, porque creemos que vamos a obtener lo que la promesa que Dios nos cumplió. Entonces está desde el fondo de nuestro corazón creerle a Él o todavía tenemos la duda de que Él pueda hacerlo. Es que tal vez no se apiade de mí porque es que uno no sabe. No, pues ahí tenemos duda y creemos, pues ahí el Señor no va a orar. Porque la palabra de Dios dice que la fe es la certeza, o sea, es algo concreto, que ya está, que se ve, aunque no se vea. Amén. Miremos Deuteronomio 36. Dice Deuteronomio 36, el Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia, pero en esta ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. Amén. Lo que yo veía con esta palabra, con este versículo que me habla en Deuteronomio, es que la circuncisión nos lleva a limpiarnos de algo malo, o sea, a romper, a cortar algo que sobra, que no es de Dios. Entonces dice que circuncidará a Jehová tu corazón, o sea, lo tiene que hacer conmigo, pero yo soy el que tomó la decisión de dejarme limpiar de aquello que me sobra, que me está estorbando y que me impide avanzar, para que también Él limpie el de mi descendencia y así pueda yo amarlo con todo el corazón. O sea, lo primero que Dios quiere hacer es limpiarnos, depurarnos, quitar eso que está sobrando, quitar eso que nos está dañando, quitar eso que hay en mi corazón que le impide avanzar a Dios. Porque Dios lo quiere hacer, Dios quiere limpiarnos, Él siempre va a estar apresto a hacer lo bueno por nosotros, pero nosotros debemos tomar la decisión y decidir amarlo con el corazón, el alma. ¿Para qué? Dice ahí, para que vivamos. Amarlo a Él trae vida. Decidir limpiarnos para amarlo trae vida. Pero decidir no limpiarnos y no amarlo a Él trae muerte. Mira que aquí en la versión textual, dice, Yahvé circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, Él primeramente, circuncidará el corazón de nosotros y dice, y el de nuestra descendencia. O sea que nuestras generaciones dependen de que nosotros demos ese paso de obediencia. Si nosotros no circuncidamos nuestro corazón, si seguimos con todo esto que está allí contaminando, pues créame que nuestros hijos vendrán peor. O sea, es necesario que nosotros lo hagamos para que nuestra descendencia también sea circuncidada por Él. Tremendo, porque entonces si yo no lo hago, pues yo sé que el Señor de pronto no lo va a hacer en mis hijos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo Así aquí. así es. Obediencia viene de acá también del corazón. Entonces debemos obedecer. El Señor hoy nos está abriendo un panorama más grande y como más fuerte hacia todas las áreas del corazón en las cuales debemos seguir trabajando. Él está yendo con nosotros más profundo porque quiere que nosotros trabajemos más profundo todo el tema de nuestro corazón. Dice que el amor de Dios está depositado en mi corazón y eso está escrito en Romanos 5:5 y dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Se nos dio
Se nos dio por gracia el precioso Espíritu Santo. Y si lo tenemos, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Por amor vamos a obedecer, a dejarnos circuncidar, a dejarnos quitar todas estas cosas malas que están aflorando desde nuestro interior. Todas esas zorras que están dañando lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros como iglesia. Si lo hacemos en casa y si lo hacemos como iglesia, vamos a poder dar un fruto sobreabundante también como nación. Entonces, el amor de Dios, y es un área y te depende y también es un asiento del corazón. El amor es algo que no conoce el enemigo. Que si por amor vamos a obedecer todas estas cosas que estamos hablando y que se nos están enseñando, entonces vamos a crecer y vamos a empezar a tener un corazón cada día más puro. Porque Dios necesita traer aquí más personas y añadir más a los que van a ser salvos y a los que son de este lugar, como lo dice el libro de los Hechos, pero Él necesita que como hijos nos miremos el corazón para que los que vengan, nosotros podamos impartirle las cosas buenas que hay allí. Porque como lo leíamos al principio, lo bueno vamos a darles. Porque necesitamos que se levante una nueva generación con un corazón limpio, que es lo que hoy en día no enseñan, que es lo que hoy en día no dan. Porque hoy en día dan apariencia. Ay, tú puedes ser aquí uno, pero allá puedes ser otro, no te preocupes. Aquí puedes venir a adorar, pero allá puedes bailar reggaetón. Que eso es lo que están haciendo hoy. Y eso no es lo que enseña Dios. Dios nos enseña a cambiar y a transformarnos desde adentro para que afuera realmente haya un cambio en todo. Todo lo que expreso en mi vida es producto de mi corazón. Todo lo que manifiesto en mi vida es producto de lo que hay en lo profundo de mi corazón. Todo lo que manifestamos. Entonces a veces manifestamos como enojo, como angustia. A veces me pasa, como que, ay, Señor, estoy enojada. Hay que sacarlo desde el fondo del corazón. Esa tristeza, esas cosas que a veces quieren venir a abrumar el corazón con aburrimiento. Es no permitir esas pequeñas zorras que quieren como venir a realmente a deshacer y a dañar la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. Puedo cambiar la manera de pensar, puedo cambiar mi mente, puedo cambiar mis palabras, porque si no las cambio, mi corazón no va a cambiar. Es desde el fondo, porque es lo que manifiesto. Y puedo llevar una vida aparente, puedo decir yo cambié, pero realmente ahorita con el ejemplo de Roboam vamos a ver que su fin no va a ser bueno. Entonces podemos ser aparentes y cambiar aparentemente y ser como falsa apariencia, pero realmente no vamos a llegar a ninguna buena obra delante de los ojos de Dios. Entonces el Señor hoy nos habla y que si no cambiamos, no va a seguir pasando absolutamente nada en mi vida. Que debemos corregir lo que está mal para que todo nuestro entorno cambie. Entonces queremos ver cambios en muchas áreas de nuestra vida, pero aquí es donde empezamos a trabajar nosotros los cambios en nuestro interior, para que las cosas en el entorno también empiecen a cambiar. Queremos que el corazón de nuestros hijos sea diferente. Tenemos que empezar a cambiar como padres también en las áreas de nuestro corazón que no estamos reflejando a Cristo, en las cuales no estamos siendo luz con nuestros hijos también. Y vamos a leer el ejemplo aquí en Segunda de Crónicas, desde el 10. Podemos empezar ahí adelantí con el 12-14. Si el corazón es el reflejo de la vida de una persona, pues en este versículo podemos ver el reflejo de quién fue Roboam. 12-14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. O sea que toda su vida se dedicó a desagradar el corazón de Dios, a tener un corazón malo delante de él. Entonces Roboam era uno de los hijos de Salomón. Dice aquí que Roboam
también era una persona de doble ánimo. Roboam buscaba a Dios cuando se veía en aprietos. Inclinaba su corazón y se humillaba delante de Dios cuando ya veía que algo malo le podía venir. Pero realmente, y vivía de apariencia, pero realmente su corazón nunca se inclinó al corazón de Dios, sino que como lo leía Aarón, dice que no buscaba, no dispuso e hizo lo malo, porque su corazón era malo, entonces no podía hacer buenas obras y nunca lo dispuso para buscar a Dios. 10:1. Roboam fue a Siquem porque Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con el que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo. Resulta ser de que lo que yo entiendo aquí es que el pueblo estaba siendo como oprimido por todo lo que había hecho Salomón, y lo que el pueblo pedía era que fuera ayudado y que se les quitara el yugo. Entonces Roboam vino a tomar consejo. En esa época era como normal que los hijos o los reyes vinieran a tomar consejo delante de los ancianos, porque pues tenemos en cuenta y así se habla en lo natural también, ¿no? Que cuando nosotros queremos un consejo lo tomamos de una persona mayor, porque pues la experiencia lo ha hecho crecer y madurar, y pues de ahí podemos recibir un buen consejo. Entonces esa era como la costumbre del pueblo de Israel, ir ante los ancianos, porque pues ellos tenían la experiencia y para resolver todos los asuntos. Entonces él primeramente fue donde los ancianos a tomar consejo, y los ancianos le dieron esta respuesta. Le contestaron diciendo: si tú condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. O sea, si usted es bueno con el pueblo va a ser bueno con usted. Como rey le van a servir. ¿Sí? Más dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes. Era un hombre joven. Y dijo, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que le respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia con nosotros este yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es el más grueso de los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó yugo pesado, yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo y Roboam al 3er día, según el rey que les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. O sea, Roboam no siguió el consejo de los ancianos, no escuchó a la voz de Dios a través de él, sino que habló conforme al consejo de los jóvenes. Dice en el 14: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó al rey y al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Viendo Israel que el rey no le había oído al pueblo, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Entonces fue como un clamor, como una exclamación del pueblo hacia David, ¿no? Dice: así se fue todo Israel a sus tiendas.
Mas reinó rey Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Y envió luego el rey a Roboam a Adoram, que tenía cargos en los tributos, pero le apedrearon a los hijos de Israel. Bueno, hasta ahí. Entonces podemos ver que era como un hombre terquito, ¿no? Tenía una condición de su corazón, perdón. Ahí se nota, si hay algo que denota ahí, es que ya había una generación perversa, ¿sí? Unos corazones duros, ¿sí? No se sabe, pues aquí no se podría decir de dónde salieron, por ejemplo, dice los amigos que se criaron con él, y muy posiblemente de familias que estaban junto a Salomón, ¿sí? A la familia de Salomón. Y como estos jóvenes se criaron con Roán, muestra que fue o sea, esta generación era dura de corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo le estaba pidiendo, y eso basa también la injusticia, ¿sí? Que la injusticia viene del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí los jóvenes muy posiblemente sus posiciones, su mover, no sentían dolor por el pueblo, ¿sí? Les importaba los yugos, la carga, el padecimiento del pueblo. Por eso le aconsejaron a su amigo eso. Y antes se vino encima. Sí, es tremendo porque aquí, empezando con esta palabra en Crónicas, podemos ver mucha mala actitud del corazón de, de Roboam. Vemos lo mal que obra y es porque su corazón es malo. Y vemos que cuando un corazón se ha inclinado a lo malo, por más de que venga la voz de Dios a hablar lo bueno, no lo escucha. Porque los ancianos le hablaron primero de parte de Dios y le dijeron que debía hacer para que el pueblo de Israel estuviera a favor de él, pero él no quiso oír porque su corazón se había endurecido. Ya tenía un corazón permeado por la maldad, muy seguramente. Precisamente Proverbios 29:2 lo dice, ¿no? Que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y era un pueblo que estaba acostumbrado a la justicia. Cuando David gobernó, el pueblo estuvo alegre, porque David fue un rey justo, fue un rey que se preocupaba, que amaba a su pueblo. Y vemos que el pueblo estaba acostumbrado a esa clase de gobierno, y viene ahora el gobierno de Jeroboam, el de Salomón, y mire que de ahí comenzó todo a torcerse, y ya el pueblo no estaba alegre, sino ya el pueblo estaba gimiendo, buscando justicia, y que iba a conseguir en un rey que estaba buscando el consejo y la experiencia de dos jóvenes, y dice que eran jóvenes que habían crecido con él. Entonces vemos que ¿qué les estaba dando? O sea, ¿qué consejo le estaba dando si eran personas, me imagino que igual que él? Personas que crecieron a su lado, que vivieron cosas juntos y él prefirió ir a pedir un consejo. Ah, no, a mi amigo, porque es que nosotros nos conocimos desde pequeños, pero en realidad, ¿qué le impartió cada uno a cada uno? ¿Sí? ¿Qué le impartí yo a mi amigo y mi amigo qué me impartió a mí? Si es que venimos de la misma generación. Entonces, con razón, vemos el pueblo cómo estaba dolido y cómo estaba gimiendo por un rey justo que se preocupara por ellos. Sí, literal es un mal ejemplo de un corazón
malo. Él fue el causante de la división de Israel, ¿no? Del reino de Judá, y ahí Israel. fue de donde ya se partió Sí. o sea, gobernó él todavía sobre Israel, pero ya estaba Israel dividido, ¿sí? Entonces ya se abrió Israel y Judá, ya quedó el reino él fue el que dividió el reino, ¿sí? Por la injusticia de su corazón. Así es. Él no tomó el consejo de aquellas personas que tenían como la experiencia de parte de Dios, sino que decidió escuchar a sus jóvenes. Y lo que dice mi esposo, que podría recibir de ellos. No fue sabio. Y esto lo llevó a perder las tribus del pueblo de Israel. Perdió 10 tribus. Entonces él dice que no escuchó el consejo que tenía un buen corazón, porque su corazón era obstinado. Él tenía un corazón obstinado. Y muchos cierran sus oídos a Dios y muchos de nosotros el corazón nos engaña. Lo que yo les hablaba hace un momento, a veces no queremos, buscamos oír la voz de Dios y Dios viene y nos habla a través de una persona, pero no nos obstinamos de corazón a no recibir, porque es un hermano igual que yo, o sea, no tiene nada para darme. No es así y no es verdad. Creo que cada uno de nosotros ha tenido una medida, un crecimiento, una estatura de Cristo. ¿Cuánto? No sé, solamente el Espíritu lo sabe. Pero debemos ser atendidos, aún en nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestro corazón, pero nuestro corazón ha sido obstinado, rebelde? Porque queremos que se haga a nuestra manera y no conforme a lo que Dios nos ha estado hablando. Pero mire que, o sea, tenía un corazón muy dolido, o sea, él fue, su corazón yo creo que fue dañado por su padre. Es que en el 14, cuando dice, y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a él. Mi padre os castigó con azotes, pero yo con escorpiones. O sea, si me lo hicieron a mí, yo lo voy a hacer el doble. Y esa era la justicia que estaba dando al pueblo, o sea, esa era la forma de tratar a su pueblo. Pero entonces mire el daño de dónde viene. Como a mí me lo hicieron, y ahora tengo yo el gobierno, entonces yo me voy a desquitar y lo voy a hacer más tremendo. Porque imagínense usted un líder, un siervo de Dios con un corazón así, una posición de estas. Es que como a mí me la hicieron, entonces yo ahora me voy a desquitar y lo voy a hacer peor. Porque a mí me enseñaron así. Y hay personas que se mueven así. Claro, si a mí me dieron palo, entonces yo voy a dar el doble de palo. ¿Y qué está haciendo? Dañando un pueblo. El pueblo gemía por la justicia, por el gobierno, que fuera un gobierno justo. Le buscaron para que hubiese un cambio. Y en las manos de él estaba transformar una nación como Israel. Pero él decidió lo contrario. Él decidió lo contrario y se le fueron, imagínense, perdieron 10 tribus y eran 12. Entonces se fue tremendo el daño que él ocasionó por su mal corazón. Exacto, porque no había sanidad en su corazón. No había sanidad en su corazón. Y ejerció una autoridad Una mala autoridad. con un corazón enfermo. Era un corazón enfermo. Hay algo tremendo porque básicamente el daño, o sea, el daño lo hizo porque nunca dispuso su corazón para buscar al Señor. O sea, y ese fue, es que la acción en que vienen los ancianos de parte del Señor y le dicen lo que tienen que hacer, y la acción en que Él se va a sus amigos y hace lo que sus amigos le dicen,
quiere decir que nunca supo de la comunión con el Señor. O sea, no tenía eso dentro de sus objetivos. ¿Y viene de dónde? Del Padre. Porque Salomón, por los altares, debido a las mujeres que tuvo, lo desviaron de su camino. Entonces él aprendió, o sea, Salomón no siguió conforme a lo que hacía David, sino lo que seguían sus mujeres, ¿sí? Porque lo tremendo es que él se casó, iniciando se casó fue con una egipcia, ¿no? La hija de un faraón por allá. ¿Mm? Y si él ve, por ejemplo, la vida de su padre, o sea, tan tremendo porque cruzaron los límites. O sea, ellos fueron más allá de lo que nunca hizo su padre, porque su padre tuvo varias mujeres, pero fueron de la tribu de Israel, ¿sí? Al menos eran, ¿sí? Pero no, estos fueron, ellos fueron con mujeres más allá, que le enseñaron ¿qué? A idolatrar, ¿qué? Falsos dioses y otras cosas. ¿Qué pasó? Para la decisión de manejar a Israel. Y ahí es donde viene lo que veíamos ayer de que por qué Dios escogió un hombre conforme al corazón de él, de Dios. Porque para gobernar Israel y para que se mantuviera junto, tenía que ser un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Sí? Exactamente. En cambio, por ejemplo, Robán aquí, ¿por qué dividió el reino? Porque él no tenía la visión de eso, no conocía ese, exactamente. Porque ahí está, que el corazón, en el pleno del corazón, cuando está Dios hay unidad. ¿Sí? Si en el corazón está Dios, hay unidad. Y eso le hubiera permitido mantener el reino unido. Pero lo que hizo fue desparramarlo. Así es. Él no fue una persona sabia, no. Pero pues no podía tener sabiduría tampoco porque no buscaba a Dios. Y podemos ver aquí miremos el 12:1. Sí. Pero aconteció que cuando el reino de Roboam se había consolidado y él se había fortalecido, abandonó la ley de Yahvé y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Yahvé, en el año 5 del rey de Roboam, sucedió que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. O sea, no solamente se apartó él, sino que todo su pueblo. Y si lo llevamos a una casa, a una familia, en el versículo anterior vemos padres que han criado o que han levantado a sus hijos duramente, porque a mí me dieron, entonces yo le doy. Y si vemos en el capítulo anterior, en el 10, dice que y el pueblo de Israel se levantó en rebeldía contra el rey. O sea, esto crea que los hijos, ¿cierto? O que un pueblo se vuelva rebelde. Y vemos aquí en el 12 que ya no solamente rebelde, sino que se apartaron de las leyes del Señor. O sea, me voy yo y me llevo mi casa, me llevo mi pueblo, me llevo... Tremendo. Mira lo que ocasiona un liderazgo o una autoridad con un corazón enfermo. Es tremendo porque esta versión dice después de que Roboam estabilizó su reino y su autoridad, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. O sea, después de que él como que cumplió lo que quería, humanamente se apartó. Dios nos guarde de ese tipo de cosas y es un tema, pienso yo, que nos lleva también a mirar el corazón, de que
alguno de nosotros, digamos, quiera, es que yo quiero ser pastor X, ¿sí? Y lo logre, o cualquier otro llamado, y lo logre, y después se aparte. Dios nos guarde de eso, porque dice que el corazón es engañoso, porque el corazón tiene engaño, porque venimos eh, con esa genética del primer Adán. Venimos con esa actitud de rebelión del primer Adán, con un corazón que dudó de Dios, que desconfió, que no creyó en lo que Dios le ordenó, sino que desobedeció. Entonces venimos con un corazón desobediente que engaña, como le pasó a Adán. Y esas son las cosas que nosotros debemos mirar para que no nos suceda eso. Si vemos la genealogía, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero Salomón no lo fue. Y su hijo, aquí, Roboam, tampoco. No fue un ejemplo ni para el pueblo, me imagino que para su familia tampoco. Obviamente no lo sería. Y lo tremendo es que estabilizó, dice que se estabilizó. Y cuando se vio con toda la autoridad, entonces dijo, no, ya no te quiero. Y a muchos les pasa así. Y a muchos aún ni siquiera teniendo un llamado, un título, se apartan y dicen, no, yo voy a hacer esto por mi cuenta. Y se olvidan realmente de la ley y de la instrucción del Señor. Porque en Dios todo tiene un orden. Pero a las personas no les gusta vivir proceso ni ser procesadas. Exactamente a eso iba. Esta semana estudiábamos a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y vemos que David tuvo su proceso. Y si vemos el proceso de David desde que era pastor de ovejas hasta que fue perseguido por Saúl, hasta que llegó a ser rey, fue un hombre que todo el tiempo fue procesado en su corazón. Y vemos la manera en que gobernó, vemos la manera en que el pueblo lo amó, el pueblo de Israel lo amó por el gobierno y que él les dio. Entonces, aquí ya vemos a un rey sin proceso, donde su corazón no fue procesado y fue puesto como rey, como autoridad. Y lo decía Janet ahorita, ¿cuántos hijos de Dios con llamado que se saltan los procesos por querer llegar allí ya, tener una autoridad, ¿sí? Tener un gobierno, tener una iglesia, tener ovejas, pero en realidad su corazón fue procesado? Porque va a llegar el momento de que va a lograr o va a llegar a la estatura que él quiere, humanamente, que muchas veces Dios no ha hablado de ponerlos aún allí, o tal vez se ha hablado de ponerlos, pero no cumplieron los tiempos establecidos por el Señor para que fuera procesado y tuviera el aval de Dios para ponerlo allí. Esa semana hablábamos también sobre que es el Señor quien aprueba. O sea, nuestro corazón primeramente tiene que ser aprobado y probado por Dios. Él prueba los corazones y dice, sí, estás listo. Y da el aval para que esa persona suba a otro nivel. Pero muchos se saltan esa parte y se encaraman de una vez al nivel al cual el Señor aún no nos ha llamado y ocurren estas cosas. Hay casos, y lo que hablas, hay casos en la palabra, ¿sí? Que son, porque por ejemplo vemos que Abraham fue un hombre que tuvo mucha comunión con el Señor, pero Isaac no se conoce que hubiera tenido tanta, así como el padre, ¿no? Sino que a tal punto que el hijo lo engañó, sí, la esposa y el hijo lo engañaron. Pero mire quién tuvo que venir a tener un proceso de formación de corazón. Sí, Jacob. Sí, la descendencia. Pero vuelve y pasa algo. Los otros hijos, no esto, el que tuvo que venir a tener el proceso, José. Sí, sí. Y luego, de ahí,
hubo un paso, todo el pueblo metido en un proceso hasta que clamó al Señor, todas las tribus. Pero el que vino realmente a cumplir el proceso, Moisés, ¿sí? Porque a él le tocó cruzarse el desierto, volver, exacto, ¿sí? Y, Es una posición del corazón, ¿no? exacto, De cada uno, el que se dispone. exacto. Aquí es el que se dispone. Porque aquí nos enseña que él no se dispuso a buscar a Dios. Y él destruyó mucho. Destruyó todo lo que el Señor hizo con David. Porque David, lo que tú decías, unió, el pueblo lo amaba, ganaba las batallas, el pueblo era próspero, Israel crecía, se cumplía el diseño de Dios en Israel, pero este vino en un momentico con este mal corazón que no quiso buscar a Dios y destruyó todo. Y eso nos puede pasar si en un momento nos descuidamos también y no buscamos a Dios. Tremendo porque, por ejemplo, David le delegó el reinado a Salomón. ¿Sí? Ya sabemos por qué Salomón tuvo su desvío, pero era eh, eh, lo dispuesto en el corazón de David y que el Señor ya le había indicado, ¿sí? Sí, pero en el caso de Salomón con Robán, y por lo que vemos acá en la palabra, hubo generaciones de David que se siguieron por un mal camino del corazón. ¿Por qué? Porque no había... Parece que, por ejemplo, los mandatos que le dejó David a Salomón no siguieron en las generaciones de él. O sea, no fueron sembradas en los corazones de ellos. O sea, realmente no fueron sembradas, porque por el actuar, ¿sí? Por el actuar que tuvieron, porque ahí hubo generaciones que o sea, no siguieron, porque dice, hicieron conforme a su padre, tal, pero no a David, no conforme a David. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa instrucción no siguió, no fue sembrada en el corazón de generación en generación. Y ahí que nosotros como padres debemos de saber qué estamos sembrando en nuestros hijos. Porque tú lo dices, David no lo hizo. Y vemos que David falló como padre. O sea, él se interesó más por ser un buen hijo delante de Dios. Pero vemos lo que le sucedió a su hija, vemos lo que le pasó a Absalón, vemos qué le pasó a Salomón. O sea, nunca hubo una figura paternal aquí en la tierra de David. Y vemos, por eso vemos el resultado ahora de cómo nunca se sembró lo bueno en el corazón de sus hijos. Y generación tras generación se fue distorsionando todo hasta que, mire este reinado, terrible. Pero ¿de dónde viene esto? De que en realidad como padres, lo que tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos es lo que está sembrado en el de nosotros. Y la pregunta es esa, ¿qué está sembrado en nuestro corazón en este momento? Es lo que le podemos heredar a ellos. La palabra dice, lo que sembramos, eso recogemos. Lo que nosotros sembremos en ellos, ellos van a recoger y ellos van a sembrar en sus hijos. Y así. Por eso es tan importante el tema de las generaciones. Es tremendo ver cómo pierde la sensibilidad completamente, cómo su corazón pierde la sensibilidad hacia Dios y cómo se hunde en el mal, porque él conocía la ley de Dios y sin embargo no dispuso el corazón para obedecer al Señor, sino que siguió el mal y perseveró en el pecado. Pero esto, cuando yo estudiaba esta palabra, digamos que lo llevé a Juan 3:19 que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso pasó con él. Él amó más las tinieblas que la ley de luz que había sido sembrada en el corazón.
porque todo lo tenemos sembrado, o sea, la ley de Dios está en todos los corazones de todas las personas, pero él amó más las tinieblas que habían en él que lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces, vemos que la condición del corazón de él era una condición pues perversa delante de los ojos de Dios, y esto también lo llevó a ser una persona inconstante de doble ánimo. Aquí en el 12, ahí mismo más abajito, viene palabra y dice en el 5, en la segunda parte dice, vosotros me habéis dejado. A él le llegó palabra y dice, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. El príncipe y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré. Dios es tan compasivo. Definitivamente vemos cuando dice que es lento para la ira. De verdad que sí. Dice, se han humillado y no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Entonces es tremendo porque fue inconstante también. Fue y buscó consejo, no lo tomó. Ahora se vio en guerra, entonces vino palabra de Dios que les dijo, bueno, el Señor, usted lo dejó a él, el Señor también lo dejó a usted. Entonces aténgase las consecuencias. Entonces ahí sí buscó a Dios, ay Señor, perdónanos. Y ahí me imagino que vio Dios la actitud del corazón del que se humilló, pero no para un verdadero arrepentimiento. Porque cuando estaba bien, se alejaba, pero cuando estaba mal lo buscaba. Y eso no es de un corazón propio para Dios, porque Dios busca hombres y mujeres que le amen. Dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Pero este hombre unos días lo buscaba y otros días no. David lo buscaba de día y de noche. Y si el Señor le daba, él lo buscaba más. Y entre más le daba el Señor, más lo buscaba, más lo adoraba y más estaba con él. En el 12:5, ahí dice que vino, por ejemplo, en el 12 dice que Sisac invade a Judá, o sea, donde estaba Robán. Y el Señor envía al profeta Semaías a decirle a Robán y a todos los príncipes, después de todo el estrago que había hecho él ahí. Y dice le dice que Jehová dice que vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y ahí sí se tiraron al piso a llorar. Dice, y el príncipe y los príncipes de Israel y el se humillaron y dijeron, justo es Jehová. ¿Mm? Ahí sí. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. ¿Mm? Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Imagínense. O sea, donde Robán hubiese tenido un buen reino, le hubiera tocado siempre estar perseguido. Sí, era la única forma para que él se hubiera mantenido buscando al Señor. Pero es que eso es lo que muchos no quieren, pagar el precio. David pagó el precio y toda su vida fue perseguido. Desde antes de comenzar su reinado, por Saúl, ¿cuántas veces no fue perseguido? Y por sus enemigos. Y él lo declara en los salmos. Líbrame de mis enemigos, guárdame de mis enemigos se levantan contra mí. O sea, tú ves, y las oraciones de David era siempre pidiendo consolación y fortaleza porque sus enemigos lo buscaban. Pero él sabía que si hacía las cosas delante de Dios bien, iba a ser perseguido por sus enemigos. Entonces, no, la fácil. Más bien no hago lo de Dios
y que mis enemigos no se levanten, se queden quieticos. O sea, eso es pagar un precio. Y muchos no lo quieren pagar. Quieren que todo sea fácil. Ese es el corazón facilista, ¿no? Que todo lo quiere pues chico, que no quiere sufrir, que no quiere pagar nada. Y aquí lo vemos. El corazón de, bien tremendo, o sea, cómo se vio mal y si fue en busca del Señor, pero lo que dice Eliseo no buscó pagar un precio. Entonces dice la palabra en Santiago 3:11 que acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga. ¿Puede acaso, hermanos míos, puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y esto no podía pasar con él no podía ser la excepción. Porque él no podía ser bueno y a la vez ser malo, no se puede. O sea, o somos, al Señor no le gusta lo tibio. O eres bueno y nos dedicamos a hacer las cosas buenas, o somos malos y nos dedicamos a hacer las cosas malas. También dice aquí en la parte, en el versículo 9, si lo miramos cómo él era una persona aparente. Y dice, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y todo lo llevó y tomó los escudos de oro de Salomón que había hecho. O sea, el Sisac robó todo de la casa del Señor, porque este mal hijo no veía ni por él mismo. Entonces, pero aquí vemos una parte de apariencia, porque miren lo que él hizo en el 10. Y en lugar de ellos, hizo el rey Robán escudos de bronce, o sea, para tapar que se habían robado los escudos de oro y él hizo unos de color bronce para que el pueblo no se fuera a dar cuenta de que se habían robado los escudos. Entonces dice, y los entregó a los jefes de las guardias, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y se los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. O sea, iban y los guardaban. Cuando el pueblo los miraba, entonces pum, los exponían. Pero cuando el pueblo no estaba, iban y los guardaban. Para que la gente viera, o sea, para que la gente no se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Tremendo. El pueblo. Engaño o sea, una persona que maquinaba, el que hace eso es porque en su corazón maquina cosas malas. Entonces hagamos esto así y aquí, entonces tapamos y cubrimos y nadie se da cuenta y, y llevan muchas veces al pueblo engañado muchísimo tiempo. Tremendo, un corazón así. Sí, estaba mirando, dice, por haberse humillado, Roboán, la ira del Señor se apartó de él con el resultado de que no lo destruyó por completo y también porque quedaba algo bueno en Judá. O sea, solo por amor a eso, solo por amor a Judá, entonces el Señor no se apartó ahí. Pero entonces vemos cómo él hacía lucir al pueblo para disimular todo lo que había perdido y lo que ya no tenía, pero era falso. Entonces vemos aquí, yo relacioné esos escudos como con la fe. Entonces pienso yo que lo que él ofanaba era de su fe, no, yo estoy pero firme con Dios, o sea, yo me humillé, Dios me libró y entonces yo estoy, pero uno a mi fe la tengo alta, pero resulta ser de que cuando el pueblo no lo estaba mirando, él iba y hacía las cosas que desagradaban el corazón de Dios. Y eso pasa con muchos y los hemos conocido en el poco tiempo que llevamos nosotros, o mucho, no sé, pero en Cristo nos hemos dado cuenta que han habido personas así, que aparentan tener su fe, aparentan tener una fe muy alta, sí, somos prósperos, Dios, pero va uno a ver su casa y a la hora de la verdad todo sale a la luz. Todo siempre ha salido a la luz y Dios ha mostrado esos corazones, esas casas, por eso tampoco están aquí. Porque esos hijos de Dios con ese corazón en ningún lugar van a poder dar un buen fruto, van a poder crecer, van a poder madurar. Y tremendo eso que dices de los escudos, porque el verdadero, o sea, los escudos que debían de estar en los escudos de oro, ¿cierto? Y vemos que él puso unos escudos de ¿qué? De bronce. Cuando estudiamos el bronce es una mezcla entre el cobre
y el hierro o el estaño. Bueno, es un cobre, es una aleación entre dos metales. Y vemos que ahí ya hay mezcla. Entonces vemos que la fe vana, o sea, si vamos atrás a lo que hemos hablado, que la fe y el creer viene de nuestro corazón, entonces vemos la mezcla que había en el corazón de él. Tremendo. Porque quitó el escudo verdadero y puso lo de él. Lo que había en su corazón, mezcla. Una fe vana, una fe falsa, que de una u otra manera no va a permanecer, porque es una mezcla. El hecho de que Sisac, enviado, o sea, de parte de Dios, Sisac, que era rey de Egipto, se haya llevado todo eso, mostraba en qué grado de comunión y realmente lo que tenía Judá. O sea, no tenía nada. Lo que tú dices, Yanni, apariencia. Porque, o sea, no tenía nada, porque el oro es algo preciado, ¿sí? Y se dice que se lo llevó de la casa de Jehová, de la casa del templo de Jerusalén, ¿no? Se llevó todo. O sea, él cogió todo lo que había allí, tomó todos los tesoros de la casa de Jehová. Y si esa era la parte, eso es como decir del corazón. O sea, ¿qué quedó en el corazón de nada? Nada. Sí, quedó, fue algo falso. Tremendo. Sí, así es. Fue una persona con muchas, o sea, dejó ver muchas facetas del corazón, ¿no? Que, que nos sirven para hacer como un paralelo en la vida que llevamos en Cristo y en lo que somos, mm, para ser realmente hijos de Dios cada día más veraces en la verdad y en ser genuinos, ¿no? Y uno esto a Romanos 1:21, que fue algo que le pasó a Roboam. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces yo pienso que esto resume la historia de Roboam. Conociendo a Dios no le agradó, conociendo a Dios no le glorificó como él era, aún cuando su ira se apartó y fue guardado. Entonces es triste porque conociéndolo a través de sus generaciones, de sus padres, de su genética, nunca realmente dispuso porque tenía un corazón necio y a causa de la necedad fue entenebrecido. Y con la vida de José lo que quiero hacer es un paralelo de la diferencia de la actitud del corazón de las personas y de lo que podemos ser y de lo que Dios nos habla a través de la palabra y de lo que nos enseña a través de estas personas que aún siendo hijos de Dios, hijos de reyes, hijos de gente de autoridad, y así como nosotros, porque también tenemos ese linaje, todos tenemos ese linaje de reyes, pero realmente la actitud del corazón es la que va a hacer que nosotros nos limpiemos realmente de esa falsa apariencia, de esa necedad, cuidarnos de llegar a perder la sensibilidad en Dios, cuidarnos de llegar a hacer cualquier de estas cosas que hizo Roboán en contra del corazón de Dios y sobre todo que nunca lo dispuso para buscarlo. Entonces, al contrario, como hijos, buscar cada día más el corazón de Dios. Y, y yo miraba a José. Todos conocemos la historia de José. Él fue uno de los hijos de Jacob, amado al extremo por su padre, pues le hizo una túnica de 7 colores. Sabíamos que era envidiado por sus hermanos, los cuales terminaron vendiéndolo a Egipto, todos lo sabemos, como esclavo a Egipto. Entonces hablamos que la historia de José es una historia hermosa de la palabra. Y dice que José conoció el amor más tierno, pero también el odio más terrible. Entonces, José conoció el amor más tierno porque el amor que le profesaba a su padre,
pero el más terrible, que era el que le profesaban sus propios hermanos. José experimentó el rechazo, la soledad, el abandono, pero también el reconocimiento que se le pudo dar a un hijo, porque José fue llevado a cosas muy bajas, pero en lo más bajo Dios siempre le glorificó, siempre. Pero porque la actitud de corazón de José era diferente. Entonces vamos a mirar un poco de la vida de José. Miremos Génesis 37:3. Entonces aquí en este versículo dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos pues lo que era José para Israel. Ya no era Jacob, ya era Israel, ya Dios le había cambiado la identidad aquí. Entonces, una de las razones de este amor especial de Jacob por su hijo, de Israel por su hijo, era porque José tenía una mayor comunión con el Padre, porque él tenía una verdadera comunión con Dios, porque tenía un corazón que le agradaba a Dios. Entonces, mientras los demás hijos ocultaban al padre las cosas que hacían, José no le ocultaba nada. José siempre se mostró delante de su padre tal como era. Y supongo que si lo hacía delante de su padre natural, pues muy seguramente delante también del corazón de Dios, ¿no? Una de las razones también del amor especial que Israel tenía por José era porque él obedecía la voz y el consejo del padre. Entonces aquí podemos denotar tres cualidades que José tenía con el Señor, y era comunión, obediencia, y se identificaba como una persona de puro corazón. Entonces son tres características que la verdad nosotros como hijos debemos trabajar cada día, y que esa esencia del Hijo de Dios, que también las tenía, que las tenía el Señor, también vengan a nuestro ser, porque aun cuando José fue esclavo en Egipto, él siguió manteniendo su corazón limpio. Cuando vemos en Génesis 39 que él llega a la casa de Potifar, cuando fue vendido, dice que más Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Entonces, ¿por qué puede ver el Potifar? Porque podía ver que el Señor estaba con José, muy seguramente porque lo reflejaba. ¿En qué? En su manera de ser, como lo hemos hablado, en su manera de hablar, en su manera de pensar. Entonces vemos que el corazón de José reflejaba lo que era el mismo Dios, y de esa manera Potifar pues podía verlo y sabía que él estaba con él. Entonces dice que y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo en su casa y le entregó poder de todo lo que tenía. Entonces es tremendo, porque cuando nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, podemos ver que Dios nos prospera aún en cualquier situación que estemos. Porque José estaba ahí ya lo puso Potifar como administrador, pero él estaba en un pueblo con unas costumbres paganas completamente diferentes a las que él tenía, pero aún así no dejó de servir fielmente a Dios, no, aún así no dejó de buscarle, de obedecer y de ser sincero con Dios, y por eso Dios veía su corazón y lo prosperaba en todo lo que hacía. Tremendo, porque ponerlo en un lugar donde nada que ver, pero Dios estaba con él. Y dice que aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea que aún este señor que no conocía a Dios, la casa de Potifar, era bendecida. Es tremendo, porque lo que puede hacer un hijo de Dios que tiene un buen corazón, puede aún crear una atmósfera y un ambiente de bendición aún bajo los que no conocen a Dios. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan del banquete que comía. Y José dice que aconteció pues después de esto, la mujer de su amo puso ojos en José y dijo, duerme conmigo.
Entonces aquí vemos una parte donde ya todos la conocemos también, que es cuando él viene a ser tentado por la esposa de Potifar, pero aún así él no quiso. Él era obediente al amo, aún ni que ni siquiera conocía a Dios, pero él fue fiel a él, fue leal, fue obediente a la ley que había de Dios en su corazón. Entonces, vemos aquí cómo él sigue manteniendo aún un corazón limpio, aún estando en la casa de Potifar, y no se deja llevar por la tentación de acostarse con la mujer de Potifar. Y esto vemos que también le causó problemas, porque fue acusado falsamente por ella, como lo dice aquí en Génesis 39, el capítulo que estamos leyendo. Pero aún así, ni por eso el corazón de José cambió, ni con Dios ni con nadie. Porque si lo vemos, dice que después él fue llevado a la cárcel, en el versículo 21. En el 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. O sea que aún en las circunstancias más difíciles, aún José no se apartaba de Dios, porque dice en el 21, dice, pero Jehová estaba con José. Y si Dios estaba con José, es porque muy seguramente José también estaba muy apegado a Dios. Y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que había allí él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de estas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces vemos que aún en todas las áreas José fue próspero y obediente, y siempre era fiel a Dios. Conforme José actuaba y conforme lo que José tenía en el corazón para darle a Dios, así mismo Dios le daba a José. Por eso él lo bendecía y él era próspero. Y aún cuando fue, más adelante, cuando interpreta los sueños al faraón, en el 41, vemos que es llamado a interpretar los sueños del faraón, y Dios le da esa sabiduría a José, que le dio la respuesta propicia. Y luego dice en el 41:37 que eso, la respuesta que él le dio, le agradó a faraón. Y dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en el que esté el Espíritu de Dios? Tremendo, qué hermoso. Porque vemos que él reflejaba totalmente lo que era una persona llena de Dios, lo que era un corazón lleno de Dios. Entonces dice, Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro pregonado delante de él, doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea que lo llevó a ser mayordomo, y lo puso el Señor por gloria debido al corazón que él tenía. Entonces, pues, amados, esta es la enseñanza que yo preparé el día de hoy para nosotros, viendo la historia de José, que aún no, siguiendo las circunstancias de la vida, las envidias, las habladurías, el odio tan tremendo que profesaban sus hermanos, José nunca eso cambió ni varió, sino que siempre amó y sirvió diligentemente a Dios, y Dios lo premió y lo puso en lo alto, ¿no? Le dio una honra debido a ese corazón tan bonito que tenía José, corazón obediente, amoroso, fiel, que hacía el bien y que tenía comunión con Dios. Entonces vemos que cuando un hijo de Dios agrada el corazón de Dios, él lo hace prosperar en todo. José busca siempre a Dios. Entonces también aquí la palabra nos anima siempre a buscarlo a Él. Por encima de todas circunstancias, el Señor promueve a aquellos que agradan su corazón, y que a pesar de las circunstancias no se dejan dañar, sino que cuidan su corazón, como lo leímos a través de la palabra, que no se dejó llevar por el orgullo, aún teniendo un alto cargo, ni aún poniéndolo por donde Dios lo puso, sino que la gracia de Dios lo llevó a administrar ese reino, el reino de Egipto, de una manera correcta. Y a través de eso también vemos que el Señor, de un corazón entendido, Dios da consejo a través de él. Y me parece muy bonito, porque pues es un hombre en la palabra que se le dio tal honor, y era porque él tenía un corazón agradable al de Dios. Amén. El cual siempre buscó hacer su voluntad. Bueno, vamos a orar.
Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en que nos permites escudriñar tu palabra, en el que nos permites, Dios, medirnos a través de ella, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor Dios, salen cosas aún del corazón que ni siquiera nosotros pensábamos, Dios. Y hoy, Padre eterno, como lo hacía David, a través del Salmo, Señor, te pedía que pusieras en él un corazón limpio, que renovaras dentro de él un espíritu recto, Señor, te lo pedimos. Hoy pedimos, Señor Dios, y hoy venimos y nos presentamos delante de ti a través de este ayuno, Señor, clamamos porque nosotros como hijos tuyos podamos entrar en entendimiento, Señor Dios, y limpiarnos de todas aquellas cosas, Señor Dios, que han estado guardadas en el fondo de nuestro corazón, que son zorras, Señor, que no aprovechan para bien, sino que dañan, las cuales no son saludables ni sanas, Señor Dios. Perdónanos, Señor, por tenerlas ahí. Perdónanos, Dios, por haberlas incubado, Señor, y aún en momentos haberlas alimentado, Señor, con lo que a nuestros pensamientos venían, Señor, o aún con lo que nuestras actitudes manifestaban, Señor. Perdón, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, y clamamos a ti porque nos limpies. Límpianos con hisopo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si tú nos limpiaras con hisopo seremos y quedaríamos tan blancos como la nieve, Señor. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor Dios. Limpia nuestros pensamientos y todo lo que desprende del corazón, Señor, que es malo. Tú dices que tú eres el que lo escudriña, Señor, escudriñalo hoy, porque queremos tener un corazón agradable a ti, Señor. Un corazón agradable, que prospere todo lo que haga, que día a día crezca en comunión, Señor, porque te ama. Que nuestro corazón, Señor, se afiance cada vez más en tu espíritu. Que nuestro corazón, Señor, pueda llegar a ser como el corazón de José, que aún y las circunstancias, Señor, hacían de él cambiar o variar, sino que se afianzaba, Señor, de tal manera que siempre creía en ti, Señor, y llegó a tener una posición la cual tú se la diste, Señor. Transfórmanos, oh Dios. Transforma nuestras vidas, Dios. Transforma nuestra casa. Transforma nuestra iglesia también, Señor Dios. Transforma, Señor, a cada familia de esta congregación, Señor, en Bogotá, pero también en Barranquilla, en Ibagué, en Tuluá, en Palmira, Señor. Transforma también, Señor Dios, el corazón de todos aquellos, Señor Dios, que aquí nos congregamos, Señor, y que día a día, Señor Dios, tú nos enseñas palabras, Señor, y nos exhortas porque quieres que seamos mejores, Señor, para ver tus promesas, Señor, alcanzadas en nosotros. Te damos las gracias, Señor, por lo que hoy hemos oído, por lo que hoy has hablado a nuestro corazón, Señor, por lo que hoy afirmas, por lo que hoy nos afianzas, por lo que hoy nos limpias, Señor. Gracias por lo que hoy nos liberas, Señor. Gracias porque hoy, Señor Dios, haces una obra, Señor Dios, y la haces cada día más completa en nuestro corazón, Señor Dios. Y aunque nos han enseñado, Señor Dios, muchas veces, Padre, hoy, Señor Dios, te pedimos que hagas tu obra, Señor Dios, de una vez y para siempre, Señor Dios, en nuestros corazones, en el corazón de los niños, de los jóvenes, Señor, de los ancianos, Padre, y de todos aquellos, Señor Dios, que a través de tu palabra hemos sido edificados, Señor. Te honramos, Señor, y te damos las gracias por permitirnos vivir, Señor, para poder hablar de lo que tú, Señor, estás haciendo y harás, Señor, en medio de nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. Amén.